Señor, danos la gracia de poder tener encuentros reales, genuinos contigo cada día. Que en tu bendita y sublime misericordia nosotros podamos estar cada día delante de ti, recibiendo la impartición que tú tienes para nosotros y siendo parte, Señor, de esa generación que tú estás levantando para bendecir, oh Dios de gloria, esta tierra, Señor. Ayúdanos a tener cada vez más intensidad en nuestra búsqueda de tu rostro, a buscarte con todo nuestro corazón. Tu palabra dice: me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo vuestro corazón. Que así suceda, bendito Dios de los cielos. Que en tu bendita y sublime gracia podamos estar delante de ti, honrando y exaltando tu nombre, Padre. Bendícenos con más de ti en esta noche. Por tu gracia te lo pedimos. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Buenas noches, amados, amadas del Señor. Bienvenidos, bienvenidas. Vamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Y vamos a leer desde el verso 35. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Verso 5. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y cuando Jesús está mirando las multitudes, Él está haciendo una obra, acercándose a las aldeas, a las ciudades, llevando el evangelio del reino, un evangelio de esperanza, de amor, mostrándole a las personas que en realidad es absolutamente posible tener una nueva vida, tener un nuevo comienzo. Cada vez que Jesús se acercaba a una persona afligida, enferma, y el poder de Dios se manifestaba en favor de ella, le estaba mostrando que hay esperanza, que hay otras posibilidades, que hay una nueva vida, que hay un nuevo comienzo, que el Señor tiene cosas maravillosas para las personas. Pero cuando ve toda la multitud que hay, siente compasión por ellas. Así que le dice a los discípulos que ellos son parte de la respuesta de Dios.
Por eso les dice, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero no se queda solamente allí, sino que los llama y les dice, ustedes son parte de esos obreros que mi Padre quiere enviar. Así que vayan, y les da autoridad. Y para ese momento, como ellos no estaban todavía llenos del Espíritu, porque el Espíritu no había venido sobre ellos, todo lo que ellos hicieron de sanar enfermos, de limpiar leprosos, de echar fuera demonios, lo hicieron en la autoridad del nombre de Jesús. Por la autoridad que Jesús había delegado en ellos, lo podían hacer. Vayan y háganlo. Y por eso es que ellos podían funcionar de esa manera. Así que Jesús les muestra a ellos que son respuesta, que el Señor los está llamando a ser respuesta al dolor, a la aflicción, a la angustia de las gentes. Que el evangelio del reino es un evangelio de esperanza, que es un evangelio de amor, de gracia, de bondad, de nuevas oportunidades. Por eso el Señor, al sanar los enfermos, al limpiar los leprosos, al echar fuera los demonios, está sencillamente manifestándole a las personas la oportunidad que el Señor les está dando. Así que estos obreros que están siendo enviados son obreros que el Señor quiere que estén llenos hoy del Espíritu Santo. Porque en esa época era bajo la autoridad del nombre de Jesús. Ahora es por la llenura del Espíritu Santo. Y por eso el Espíritu está trabajando en esos obreros que tienen comunión íntima con el Señor para llevarlos a que cumplan el propósito con el que fueron creados. El Señor frente a la aflicción nunca es, como lo digo, impávido. Nunca el Señor va a quedarse quieto, ni es insensible frente al dolor de una sociedad. El Señor quiere respuestas, pero las respuestas, Él podría con todo su poder hacerlo, pero lo quiere hacer a través de nosotros, a través de personas. Porque si lo hace a través de personas, la esperanza que se siembra es cada vez más clara. Porque si esta persona que tenía un pasado, que vivía de esta forma, ahora está haciendo esto, si Dios lo hizo contigo, el mensaje es que Dios también lo puede hacer conmigo, porque Dios no hace acepción de personas. Ese es el mensaje. Y por eso aquí el Señor los comisiona de una vez. Él siente compasión por la gente. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros, dice allí, a su mies. Y por eso es que el Señor quiere construir realmente en este tiempo una atmósfera donde las personas puedan estar encontrándose con el Señor, con el sentir de su corazón para bendecir a otros. Por eso en el tema que hemos hablado, la llenura del Espíritu, en el río de Ezequiel 47, las aguas van fluyendo de los tobillos a las rodillas, a los lomos, pero luego se vuelve un río. Y solo cuando las aguas se vuelven un río es que hay bendición, es que hay un impacto hacia otros. Antes no, porque las aguas en los tobillos, en las rodillas, en los lomos, solamente está impactando la vida misma. Es nuestra relación íntima con el Señor, nuestra devoción, nuestra manera de hacer las cosas, nuestra intimidad, nuestros tiempos de adoración, pero hasta ese momento no hay bendición para otros. Solo cuando se vuelve un río y es el río el que va guiando esa vida, es que en realidad hay bendición, es que en realidad se produce fruto, es que como describe Ezequiel, es que hay muchos peces realmente en toda esa visión de Ezequiel 47. Pero entonces, estos obreros enviados, ¿para qué son enviados? Miremos Efesios capítulo 4. Porque si el Señor los envía, en este caso a traer consuelo, a traer esperanza a las personas, hay propósitos. Efesios 4, y vamos a leer desde el verso 11. Y Él mismo
Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué está queriendo hacer el Señor con estos obreros? ¿A qué los envía? A perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Es decir, que si nosotros tenemos comunión íntima con el Señor, vamos a ser enviados a bendecir otras personas. Vamos a ser enviados a traer impacto a otras vidas, a bendecir primeramente los hogares, las familias, los amigos, los sitios de trabajo, los compañeros de trabajo, los compañeros de universidad, a bendecir los vecinos. Somos enviados a perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero además dice, en segundo lugar, para la edificación del cuerpo de Cristo. Las personas entonces van a ser perfeccionadas con el propósito de que crezcan y sean parte de la iglesia del Señor, sean parte del pueblo de Dios. Ser enviados es recibir la autoridad de parte del Señor por su presencia. En el Señor somos enviados. Y el Señor trabaja es con sus enviados, no con los ofrecidos. Porque una persona se puede ofrecer. Y si la persona se ofrece, en realidad no puede ser enviada. Me explico. El Señor primero llama a las personas. Y a las que Él llama, las capacita, las unge para enviarlas. Pero si yo quiero ofrecerme sin ser capacitado, sin ser ungido, no puedo ser enviado. ¿Sí estamos claros? Una persona ofrecida no tiene la capacidad para hacerlo. Por eso el Señor tomó tiempo con sus discípulos, pasó tiempo con ellos, les corrigió cosas, les enseñó, les instruyó, les habló la verdad, en ocasiones los reprendió duramente, para que ellos pudieran dejar modelar el carácter de Cristo, moldear el carácter de Cristo en ellos. Y de esa manera los pudo enviar, no antes. Entonces, ¿qué necesitamos para que nosotros podamos ser estos obreros enviados? Estar con Él, tener intimidad con el Señor. Porque el Señor tiene compasión. Por eso les dije, una persona llena del Espíritu Santo es una persona intercesora por naturaleza. Si tú no intercedes, tú no eres lleno del Espíritu. Porque la llenura del Espíritu Santo te permite empezar a tener el sentir del corazón en el corazón tuyo. Él empieza a revelar tu corazón. Porque la llenura del Espíritu es que tú y Él se están fundiendo en uno solo. Los dos se hacen uno solo, se están haciendo uno solo. Por eso 1 Corintios 6:17 declara, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Si tú dices que eres lleno del Espíritu, es porque te estás uniendo al sentir. No que yo soy una persona llena del Espíritu, pero a mí la gente no me gusta. Todos me caen mal. Son unos hipócritas, unos falsos ahí. No, eso no existe. Porque la cruz del Calvario fue por gente. De tal manera amó Dios al mundo, a los seres humanos, que ha dado a su Hijo unigénito. O sea, la cruz es por las personas. Entonces, si a ti todo el mundo te cae mal, tú no eres una persona llena del Espíritu. Esa es la verdad, amado. Es la verdad. Ay, pero no, y entonces yo acaso soy monedita de oro para todo el mundo. No se trata de ser monedita de oro, se trata de ser lleno del Espíritu. Y si eres lleno del Espíritu, el Señor empieza a traer el sentir de su corazón al tuyo. Porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Los dos empiezan a fundirse en uno solo. Entonces ya tus deseos empiezan a ser los de Él
Tus sueños son los de Él, tus anhelos son los de Él, su compasión es la tuya, su mansedumbre es la tuya. Los dos están haciéndose uno solo. ¿Sí estamos? Esa es la realidad. Entonces, lo primero es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es ese otro aspecto? Entonces, estamos viendo, vamos a ser enviados a perfeccionar a los santos, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, para que la iglesia en realidad pueda contener la presencia de Dios, pero además es para preparar la iglesia. Porque el Señor viene es por una iglesia madura, una iglesia que va a reflejar a Cristo. La cosecha que viene es una cosecha de hombres y mujeres que dejaron que Cristo se formara en ellos. Lo que Dios va a buscar en tu vida y en mi vida es a Cristo. Lo que Dios quiere ver en ti y en mí es a Cristo, a Cristo. El fruto que Él está buscando es a Cristo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo cortará, y todo pámpano que en mí lleva fruto lo limpiará, lo podará. Ya lo vimos hace unos domingos atrás. La poda lo que hace es producir un renuevo, y vimos proféticamente que el renuevo es Cristo Jesús. ¿Recuerdan eso? Todas las profecías que habla del renuevo. Entonces, cuando somos podados, no cortados, podados, de la poda sale un renuevo, o sea, sale más de Cristo. ¿Qué está buscando el Señor en ti? A Cristo. ¿Qué espera Dios de ti? A Cristo. Por eso Dios nos quiere levantar como unos lindos y unas lindas de Dios en esta tierra. Porque no hay un ser más lindo que Cristo. No hay un ser más sublime que Él. Entonces Dios está buscando eso. Que en verdad seamos cada vez más conforme a Cristo. Y cuando uno ve su naturaleza y ve a Cristo, uno sabe lo boleta que es. Uno sabe lo lejos que está de eso. Pero entonces, más de desanimarse, entonces se humilla, pide perdón, corrige, reconoce sus debilidades, se aparta de ellas. Hemos dicho muchas veces, los pecados, amados, no se justifican, los pecados no se explican, los pecados se confiesan y nos apartamos de ellos. Porque miren a Adán cuando el Señor lo buscó en Génesis capítulo 3. La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Desde ese momento el ser humano no se arrepiente. Él está explicando su pecado, lo está justificando y en últimas, haciendo un acto abominable, culpa a Dios de la mujer que le dio. La culpa es tuya, ¿para qué me la diste? La mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, yo soy inocente en esta ecuación. Yo soy inocente. ¿Para qué me la diste? ¿Te das cuenta de eso? Nosotros no expliquemos los pecados, confesémoslos. Apartémonos de ellos y punto. No nos endurezcamos frente a esto. Seamos gente que en verdad camina en integridad, porque aquí dice para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Es decir, que todos maduremos a la imagen de Cristo. Si hoy es el fin de tu vida, Cristo está formado en ti. ¿Está Cristo formado en tu vida hoy? Si ya se acaba el peregrinaje tuyo en esta tierra, Cristo se formó en ti. Porque es que los años que tenemos en esta tierra no son años para correr tras dinero. Lo necesitamos, por supuesto. No son años simplemente para dedicarnos a nuestros sueños. Claro que Dios nos permite cumplir algunos de ellos, no todos. ¿Y por qué no todos? Porque es que hay sueños que van en contra del propósito de Dios con tu vida. Hay sueños
que en realidad te los ha influenciado, ese es este sistema corrupto y perverso del mundo. No son sueños de Dios. Dios va a cumplir sueños en ti, pero que vayan conforme al propósito que Dios ha trazado en tu vida. Porque por naturaleza este mundo nos ha enseñado a soñar, pero cosas de aquí de la tierra. Y si esos sueños tuyos de aquí te van a hacer daño y te van a alejar del propósito de Dios, pues el Señor no lo va a cumplir. Y es sensato, amados. Además es lógico. Si tu hijo tiene un gran anhelo por algo que tú sabes que le va a hacer daño, ¿se lo vas a dar simplemente porque es su anhelo? No, lo siento, hijo, pero no. Lo siento, pero no. Papi, pero es que yo lo sueño. Yo quiero un fusil, un Galil. Yo quiero, sueño con un Galil, papi, dame un Galil. Dame una pistola, dame. Pero hijo, ¿cómo te ocurre? No, es que ese es mi sueño. No, el papá dice, no, lo siento, pero no. Así que todo sueño que esté en tu corazón, que vaya en contra del destino y el propósito de Dios con tu vida, no se va a cumplir, porque te alejaría completamente de ello. Ay, entonces, ¿Dios acaso no es un ser absolutamente confiable? ¿Los planes de Dios no son perfectos para tu vida? ¿No son planes maravillosos y extraordinarios? Más allá de lo que tú puedes pensar. Cuando tú dudes de los planes de Dios contigo, mira la cruz del Calvario. Mira a Cristo. Y la cruz te permite confiar a muerte en Dios. Confiar es en el único ser que tú puedes confiar plenamente. Hay muchas cosas que tú confías a muerte en esta tierra. Tú te subes en un avión confiando a muerte, de que el tipo que está ahí adelante sabe para dónde es que nos vamos. Tú nunca dudas, este man sí, este man qué. No será un loco como ese de hace unos años que se encerró ahí y estrelló el avión. Tú confías. Cuando vas a un cirujano que tienes que hacerte una cirugía, confías a muerte. En el anestesiólogo confías que no se te va a ir la mano, aunque ahora te ponen a firmar hasta la herencia para librar todas las responsabilidades. Pero aún así entras al quirófano y estás confiando. Si aquí en la tierra haces actos donde confías a muerte, ¿por qué en el Dios Todopoderoso, en el único que es digno de tu absoluta confianza, porque en Él sí dudas? Ay, Señor, y entonces mi sueño. Si tu sueño, última vez que lo digo, va en contra del propósito de Dios contigo, Dios no va a permitir que se cumpla, porque te va a alejar de Él. Y te va a ayudar, si eres humilde, te va a ayudar a entender. Te va a dar paz en el corazón, te va a dar entendimiento del proceso. Y tú recibes consuelo. Y ya. Entonces es ser enviados para edificar a los santos, para edificar el cuerpo de Cristo, para preparar una iglesia madura. Porque, amados, el Rey viene. El Rey viene. Y ahora está más cerca que nunca. Si todo este conflicto que hay en el Medio Oriente sigue escalando y esta cosa no se para, sino que sigue, eso va a crear un conflicto en el Medio Oriente que indefectiblemente va a poner todo lo que sea necesario para que haya un acuerdo de paz. Y el único que logrará ese acuerdo de paz, la Biblia lo describe, es el anticristo. Dice que por una semana confirmará el pacto. Y hay unos pactos que Israel ha venido haciendo. El pacto de Abraham. Los ha hecho algunos años atrás. Donde iba a entrar ahorita Arabia Saudita, pero por esto que pasó, pues todo se ha detenido. Pero ahí estaba, incluido Bahrein, estaba Emiratos Árabes Unidos, estaba Marruecos. Y en esos pactos de Abraham, pues lo que se estaba firmando era un acuerdo entre Israel y las naciones árabes.
para que todo estuviera más tranquilo. Si Daniel profetiza que por otra semana confirmará el pacto, o sea que no es que se vaya a hacer un pacto nuevo, sino que se confirmará unos que ya se vienen haciendo. ¿Sí? Y ya Arabia Saudita antes de octubre 7 estaba a punto de entrar ahí en los acuerdos de Abraham, que iba a ser también un aliado de Israel en el Medio Oriente. Eso se frenó, ¿sí? Porque Irán buscaba que eso se frenara. Pero bueno, no es mi tema. El punto es que si todo esto se sigue escalando, se va a necesitar un acuerdo de paz. Y se va a firmar, va a haber paz. Israel va a firmar una falsa paz. Y una vez se firme esa falsa paz, se va a poder construir el tercer templo. Porque va a haber un tercer templo. Y cuando se construya el tercer templo a la mitad de los 7 años de la última semana, este personaje romperá el acuerdo y se autoproclamará Dios en el templo, haciéndose pasar como Dios. Y ahí se va a desatar una persecución salvaje, porque los judíos, cuando se vean traicionados, no van a aceptar eso. Y su templo lo irían a hacer defender a muerte. Así que ese último tiempo, esos últimos 3 años y medio son salvajes. Entonces, iglesia amada, vamos a ser enviados a perfeccionar a los santos, a edificar el cuerpo de Cristo, pero a preparar una iglesia madura para el encuentro con el Salvador. Y estamos a nada de eso. En realidad, todo el escenario profético está ahí dándose. Cada vez que hay todas estas situaciones, y si eso llega a escalarse, si esa confrontación llega a darse tan fuerte, entonces estaremos en un escenario así. Si Israel en realidad ataca a Irán, Rusia, que es aliado de Irán, va a defender a Irán. Y China, que tiene sus intereses también ahí, va a respaldar a esos en contra de los otros. Ahí está una confrontación, porque la Biblia habla de que en esos 7 años habrá la tercera guerra mundial. Todo está escrito. O sea, el escenario está ahí. Simplemente es cuestión de tiempo. Mientras que van sucediendo todas esas cosas, nuestra parte es dejarnos preparar siendo hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Siendo lindos y lindas en el Señor. Tenemos que dejarnos preparar, porque esa es nuestra parte. Y por eso, para esto, amados, si nos dejamos preparar para que la vida del Señor se manifieste en medio de nosotros, permitiremos que, como dijo Jesús, mi casa será llamada casa de oración. Es decir, la atmósfera que tiene que cubrir la iglesia en el último tiempo es la atmósfera de la oración, de la adoración, de la intimidad con Dios. Mi pregunta es, ¿tu casa es la casa del Señor? Tú puedes decir, Jesús, mi casa es tu casa. Y esta casa, que es el templo del Espíritu, es casa de oración. La llenura del Espíritu nos hace hombres y mujeres de oración. ¿Lo eres? ¿Eres una persona de oración? ¿Eres una persona de Biblia? No, yo oro. Cuando caen esos aguaceros así, que hay rayos, porque a mí me da mucho miedo esos rayos. Cuando no era cristiano, sino católico, yo quemaba ramo bendito. Es una tradición de la gente católica, que para que se pararan los rayos. El ramo ese que se mueve el domingo de Ramos, entonces lo guarda la gente, y el día de una tempestad, la gente quemaba ese ramo, lo hacía así. Entonces ahora, como eres cristiano, ya no quemas ramo, ya haces una oración ahí simple. ¿Oras solamente eso? ¿Oras cuando tienes que presentar un parcial? Ay, Señor, ayúdame, apiádate de mí, dame sabiduría. Y no estudiaste. ¿Tú crees que Dios va a escuchar una oración de esas?
Un vago no estudia y que el Señor le sople las respuestas. Por favor. No. Estudias a conciencia, te preparas, vas al examen. Le pides a Dios que te dé la sabiduría y el entendimiento de contestar. Pero ahí la gente en un examen, un parcial bien salvaje, ahí sí se pone espiritual. Padre, ayúdame, ilumíname, ten misericordia, Señor, tráeme revelación. No estudiaste, vago, y ahora quieres que Dios te ayude. Por favor. Necesitamos ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu nos hace vivir en total y completa integridad, en total rectitud delante de la presencia del Señor. Así que estos obreros estarán predicando el evangelio del reino, llevando el evangelio del reino, manifestando la grandeza del rey. Porque si hay un reino es porque hay un rey. Y el evangelio es el evangelio del reino que evidencia al rey, a Cristo Jesús, el que va a venir. Porque cuando Jesús venga por segunda vez, va a venir es como rey. La primera vez vino como cordero. La segunda vez vendrá como el rey del universo, como el león de la tribu de Judá. Va a venir en esa autoridad, en ese poder glorioso y sublime. No viene como cordero, viene como un león a establecer su reino sobre la tierra. Viene con todo su poder, con toda su gloria. Entonces, amados, nosotros, ¿qué necesitamos? Vivir en una vida de total integridad, de total rectitud en esta tierra. Esos obreros que el Señor quiere enviar para este tiempo son obreros que van a ser testimonio, que le van a decir a la gente en verdad que a través de sus vidas pueden empezar a percibir el evangelio del reino, pueden sentir a Dios, porque son personas que van a vivir en justicia, en rectitud, en total transparencia. Por eso es que es tan importante que tú seas un hombre, una mujer, un joven, una jovencita llena del Espíritu Santo. Porque imagínate tú, un ser bien amargado todos los días llegando con cara de puño a trabajar, que nadie te puede hablar y que todo el mundo se queja de tu comportamiento. Y si eres un funcionario público y que allá pues sacarte no es tan fácil, entonces te aprovechas de eso. Y como que todo el mundo tiene obligación de soportarte. Y que es que todo el mundo te la tiene montada y que todo el mundo te odia, que nadie te quiere. Por favor, ¿por qué no eres una persona hermosa de Dios? Un lindo de Dios, una linda de Dios donde quiera que llegue. Los fariseos y los religiosos rechazaban a Jesús, pero la gente lo amaba, ¿o no? Los niños lo amaban, las multitudes lo amaban. La gente sentía eso, cariño a través de él. Sentían una autoridad y un poder glorioso en la persona bendita de Jesucristo. Entonces, no, que es que a mí me aborrecen por ser cristiano. ¿En serio? ¿O por ser un falso cristiano? Tenemos que mirar. ¿Será que te aborrecen por ser un falso cristiano y no un cristiano verdadero? Porque a Jesús lo aborrecían los religiosos, pero la gente lo amaba, la gente estaba ahí con él, compartía con él, disfrutaba, y él amaba a la gente. Todos esos episodios que vemos en los evangelios, vemos a un ser tan dulce, tan cálido, tan cercano. Por ejemplo, Juan 4, Jesús le pide a sus discípulos que vayan a comprar comida. A la hora más calurosa del día, en un lugar desértico, se queda solo esperando que llegue una mujer para empezar a hablar con ella. ¿No te parece hermoso? Con la mujer samaritana, solo, para establecer una relación, para entablar una conversación con ella. Ella se sorprende de que él le hable. Y le dice, dame de beber. Y él le dice, ¿cómo así? ¿Cómo que tú me pides a mí, que soy samaritana, de beber? Jesús rompe el hielo y le habla a ella. Dame de beber. Y la está esperando, ¿entiendes? La está esperando. Era una cita divina.
Una cita donde el Señor iba a buscar a esa oveja que estaba desamparada y perdida sin pastor. Estaba esperando su oveja perdida. Y la está esperando con delicadeza. Y le revela a ella cosas que a los discípulos no les había revelado. Porque es a ella la que le dijo: Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Es a ella la que le dice eso. La está esperando. A esas ovejas está Nicodemo. Viene de noche, encubierto. Y empieza a tener una conversación con él. Un hombre de la crema y de la nata de la sociedad judía, además de la sociedad religiosa. Y empieza una conversación con él. Y a ese hombre le revela cosas extraordinarias. Fue en esa conversación con ese hombre, con Nicodemo, un religioso, que el Señor le habló el versículo de Juan 3:16 que amamos los creyentes. Fue a él. No se lo reveló a Pedro, no se lo reveló a Juan, el discípulo amado, sino a Nicodemo. ¿Te das cuenta? Ese es Jesús. Un ser tan lleno de amor. Entonces no me digas que tú estás lleno del Espíritu y todo el mundo te odia. No, que te odien los religiosos, que te odien los que aborrecen a Jesús, eso sí. Pero el resto de la gente va a empezar a sentir en ti a ese ser tan dulce y tan maravilloso como Jesús. Un ser hermoso, un ser atractivo. Los religiosos te aborrecerán. Los falsos cristianos te aborrecerán. Pero si tú eres una persona llena del Espíritu, la gente que tiene hambre de Dios te va a amar. ¿Me escuchaste? Si tú eres un hombre, una mujer llena del Espíritu, la gente que tiene hambre de Dios te va a amar. Te va a amar. Entonces no me digas que a ti todo el mundo te odia por ser cristiano. Yo dudaría mucho de eso. De pronto eres un crispeto. O un cristino. Pero no un creyente verdadero. Un cristiano, no creo. No. Los religiosos sí te odiarán y dirán cosas y despropósitos y locuras. Y amados, seamos honestos, que cuando hablen mal de ti, si eres un hombre lleno del Espíritu, una mujer llena del Espíritu, que hablen mintiendo. Que hablen mal pero mintiendo. Porque si hablan mal y es verdad, entonces no es hablar mal, están diciendo la verdad. ¿Sí estamos? No estarían hablando mal, estarán diciendo la verdad. Entonces, en realidad, Cristo está en ti, se está formando. Porque este es el tiempo que estamos viviendo, donde los santos van a tener que ser perfeccionados, donde el cuerpo de Cristo está siendo levantado, edificado para manifestar su gloria en esta tierra, donde nos estamos preparando como iglesia para el último tiempo y donde el Señor está levantando su iglesia de una manera de bendición, donde en verdad nos estamos convirtiendo en casa de Dios, casa de oración. Mi casa de oración será llamada. ¿Estás entendiendo el tiempo que estamos viviendo? Que ahora se necesita orar y seguir orando. Este es el tiempo para eso. Que previo a su venida, el Señor está levantando esa iglesia que está en intimidad, que está delante de Él, que está buscando su rostro, que está buscando su presencia, que está recibiendo luz, que está recibiendo revelación. A los discípulos de Juan 10, Jesús los envió y les dio instrucciones específicas. Dónde tenían que ir, dónde no tenían que ir, qué podían llevar y qué no podían llevar, qué tenían que hacer en esos lugares donde iban. Instrucciones específicas. Los obreros enviados de ahora son obreros guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque Él es el Espíritu de la verdad. Dice Juan capítulo 16 verso 13 que Él nos enseñaría toda la verdad, que nos guiaría a la verdad y que nos mostraría las cosas que habrían de venir. Entonces el Señor empezaría a darnos sabiduría de cómo hablarle a esta persona, porque hablarle a esta es distinta a esta. Tú ves el diálogo
en Juan 3 con Nicodemo y es un diálogo. Y ves a Jesús hablando, el mismo Jesús hablando con otra mujer en Juan 4 y es un diálogo diferente. Y ves al paralítico en Juan 5 y es otro diálogo. ¿Te das cuenta? Tú necesitas guía de Dios para tratar con personas como Nicodemo, para tratar con personas como la mujer samaritana y para tratar con personas como el paralítico del estanque. Necesitas sabiduría de Dios. Y entre eso hay en el capítulo 4, también se necesita sabiduría para tratar con una multitud en Samaria. Dios te va a guiar, te va a dar dirección, te va a decir cómo hablarle a esta persona, porque lo que funciona para esta persona no funciona para esta. Necesitas dependencia del Espíritu. Solo en esos 3 capítulos, Juan 3, 4 y 5, vas a entender cómo hay diferentes grupos de personas a las que vas a ser enviado por el Señor. Y en cada momento el mensaje es el mismo, presentado de una forma diferente. Hay gente que tiene una simple fórmula siempre y no funciona, amados, porque lo que funciona es la guía del Espíritu. Lo que funciona es la dependencia del Espíritu. ¿Por qué Jesús le puso a la mujer samaritana el punto crucial? Ve y llama a tu marido y regresa otra vez. No tengo marido. Bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes, o sea, tienes un sextico, tampoco es tu marido. En eso has dicho la verdad. Me parece que eres profeta. ¿Te das cuenta cómo el Señor la guió a esa verdad? Y a Nicodemo le está hablando, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo saber cuando hablo de cosas espirituales profundas? ¿Y cómo saber cuando hablo de debilidades de una persona? Él me lo va a decir. ¿Sí estamos claros? Él me lo va a decir. Pero hay que depender de Él. Así que la llenura del Espíritu es absolutamente indispensable para poder bendecir esta generación. Porque si no, terminarías hablando cosas doctrinales y profundas con personas que tenemos que hablarles de sus debilidades y de sus porquerías. Porque 5 maridos y otro es una porquería. ¿Entiendes eso? O sea, pero ¿cómo sabemos? La dependencia del Espíritu, la guía del Espíritu, la sensibilidad del Espíritu. Somos enviados, amados, a perfeccionar a los santos. Mira que Nicodemo conecta con Dios y se vuelve discípulo. Gracias a Nicodemo fue que después él, por la influencia del lugar que ocupaba, él pidió el cuerpo del Señor para llevarlo a una tumba. Él pudo acceder a esos niveles. Él se movía en esas altas esferas de la sociedad, del gobierno romano. La mujer, cuando llega a Samaria, dice: miren, me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Mesías? Y ya no creemos solo por tus palabras. Nosotros mismos estamos seguros de que Él es el Mesías, el que estábamos esperando. ¿Te das cuenta? Es eso, amados. Pero se necesita sabiduría, se necesita sabiduría. ¿Por qué en ocasiones el Señor primero echaba fuera a un demonio? Porque esta mujer 5 maridos que tenía y el sexto, y no le echó fuera demonios. ¿Sí estamos? Y hubo otras mujeres que sí echó fuera demonios. ¿Cómo sabes tú cuándo echas fuera demonios? Entonces, guía del Espíritu. Se necesita dependencia permanente. Esto no funciona con recetas, con fórmulas. Esto funciona es con dependencia en el Espíritu Santo. Unidad en el Espíritu. Porque si no, terminas echando fuera demonios cuando tienes que hablar de problemas morales y terminas hablando de doctrina a la persona que la tienes que sanar. Un enredo ahí. Porque necesitas es guía de Dios, guía. Y cuando estés hablando con una persona, no te creas mucho. Depende de Dios Padre. ¿Qué le digo a esta persona, Señor? Que hablamos con esta. ¿Cuál es el consejo, Señor, que tenemos que traer? ¿Cuál es la palabra que tenemos que traer? No saques tu fórmula, que es igual para todo el mundo.
Depende de Dios, oye de Dios. Porque quien quiere perfeccionar a los santos a través de tu vida es el Señor. Por eso levanta a sus siervos, por eso levanta a sus obreros, para que los santos sean perfeccionados. ¿Qué significa perfeccionados? Que no van a cometer errores, no, maduros, que vengan a la madurez, al crecimiento, a Cristo permanentemente. Por eso la oración se tiene que volver tan necesaria para tu vida y mi vida como el aire que respiramos. Se tiene que volver así. Y cualquier momento libre que tengas, oración, 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 oración. Orar, pedirle a Dios. Ayer habían 4 peludos ahí parando las vías. Y perdón si alguno de ustedes fue de esos peludos. Pero 4 peludos ahí haciendo un trancón impresionante. La salida, venía yo del colegio. Y bueno, me quedé ahí, empecé a orar, a hablar con el Señor. Y pues, ¿qué puedo hacer? Aquí no, ni para arriba ni para abajo, toca esperar. Cuando alguien dice, no, son los de la Nacional. Y bueno, el Señor los bendiga y los ayude. Y ahí me encontré con un chico de acá y cruzamos unas palabras. Pero aún esos momentos, aprovéchalos. ¿Qué te vas a llenar de ansiedad si tú no puedes hacer nada? Aquí me estaban esperando y yo tenía una cita acá. Tuve que llamar, dice, no, acá hay unas personas, ahí están haciendo paro. Estoy en un trancón, ¿qué hacemos? Bueno, esperemos. Pero mientras, hay que orar. Alguien me decía hoy, recientemente estuve en Bogotá y estuve metido en un trancón de 3 horas. 3 horas. Amo Manizales. Y me desespero por un trancón de media hora con unos peludos ahí. Pero uno puede perder esas 3 horas. O puede sencillamente aquietar su corazón en la presencia de Dios y aprovecharlos. Uno está haciendo fila en un banco. Y como las personas de la tercera edad tienen prelación, entonces hay momentos donde les dio a ellos por llegar a la misma hora que tú. Entonces a ellos los atienden y tú como... En vez de llenarte de ansiedad, haz algo productivo. No puedes cambiar la situación, tienes que esperar. Entonces decide cómo esperas. Si esperas en la carne o en el espíritu. Si esperas en la carne, te desesperas, te llenas de rabia. Que no, ningún viejo acá ni vieja aparezca, Señor. Fulmínalos a la entrada, Padre, porque ya llevo mucho rato acá. Oh, Señor, empiezas a orar por ellos, a bendecirlos. Finalmente, si tienes que hacer la vuelta, la tienes que hacer, ¿o no? O te vas y llegas en otro momento, ¿entiendes? ¿Cómo vives cada situación? ¿En el espíritu o en la carne? ¿En el espíritu o en la carne? Cada momento estamos en esa disyuntiva, espíritu o carne, espíritu o carne, espíritu o carne. Cuando las cosas no salen como tú las quisieras, espíritu o carne. Cuando tus seres queridos no hacen las cosas como tú quieres, espíritu o carne. Todos hemos reaccionado en la carne. Es demasiado simple reaccionar en la carne. Simple. Es demasiado simple. Lo que requiere esfuerzo es reaccionar en el espíritu. Esa es la verdad. Entonces necesitamos gente llena del espíritu. Tú vas conduciendo y ahora, como tenemos tantas moticos en Manizales, entonces ahora son motos aquí, aquí y se ponen acá y ahí delante del otro y te ponen detrás. Tú puedes verte rodeado y reaccionar en la carne o en el espíritu. Esa es la realidad de hoy día en nuestra ciudad, ¿o no? ¿Te vas a poner a pelear? ¡Que me van! Y algunos hasta echan madres, dizque cristianos, y todavía echan vulgaridades. ¿Cómo reaccionas frente a cosas cotidianas de la vida, en el espíritu o en la carne? Frente a situaciones. Todo el tiempo estamos enfrentando, todo el tiempo.
Espíritu o carne, espíritu o carne. ¿Cómo podemos andar llenos del Espíritu? No apagando al Espíritu. Porque hemos dicho que cuando apagamos el Espíritu, el chuki que llevamos todos sale. Todos tienen chuki y hay unos que tienen más que uno, que es peor todavía. Y salen esos chukis ahí horribles, peleas, gritos, ofensas, torcidas de ojos, de cara, de boca. Tú sabes cómo reaccionas, ¿sí? Determinemos cada día buscar al Señor. Porque tú puedes decir, como en una falsa piedad, ay Señor Dios mío, dame paciencia, Padre. Suena como muy espiritual, no lo es. Porque estás lleno de rabia. Dame paciencia, Dios mío, santo, poderoso, aleluya, gloria a Dios. Y estás es que sales como un cohete. Suena como espiritual, pero estamos llenos de piedra. Porque si más bien estuviéramos en el Espíritu como que, uy Padre, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Ayúdame. Te conectas al cielo y tus debilidades empiezan a ceder. ¿Por qué permite el Señor todo eso? Porque Cristo debe formarse en nosotros. Y en este proceso, cuando Cristo está formando áreas en tu vida y en mi vida, somos probados permanentemente. Y ahí es donde uno no puede justificar ni explicar los pecados, decirle, oye, lo siento, perdón, por favor, perdón. Ah, pero usted siempre pido perdón. Sí, por eso, porque me equivoco. Perdón, otra vez. Si tú supieras la Biblia, yo te diría 70 veces 7, pero como no sabes la Biblia, solo te pido perdón. ¿Por qué pasa eso? Si uno quisiera honrar al Señor permanentemente. Pues porque nuestra carne es débil, nuestra naturaleza está ya a flor de piel. Cuando nuestra carne esté vencida y juntamente crucificada con Cristo, lo que va a brotar va a ser menos carne y más de la vida del Espíritu. Menos de nuestra propia naturaleza. Entonces por eso nosotros necesitamos rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, obreros que sean enviados a edificar lo que el Señor está edificando, lo que el Señor está haciendo. Miren lo que dice el Salmo 127. Tenemos que conectarnos al sentir del corazón del Señor. Salmo 127, verso 1. Si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué está diciendo? Que yo tengo que unirme es a lo que el Señor está edificando. Porque si yo edifico separado del Señor, dice que es en vano. En vano trabajan los que la edifican. En vano. Pero si yo me uno a lo que Él está edificando, vamos a trabajar juntamente. Y vamos a ver cómo, lo que dice Efesios 4, el Señor está edificando el cuerpo de Cristo. Lo está levantando. Entonces, nos unimos a Él y decimos, Señor, ¿estás tú levantando esto? ¿Estás tú edificando esto? Me uno al sentir tuyo. Me uno a lo que tú estás levantando. Por ejemplo, ¿ustedes quieren saber qué está levantando Dios justo ahora? Un ejército de intercesores y adoradores. Eso es lo que Dios está levantando en este tiempo. Hombres y mujeres de la presencia de Dios. ¿Te vas a unir tú a eso que Dios está edificando? ¿Te vas a unir tú a lo que Dios ahora está levantando? Porque eso es lo que Dios está levantando. Ahora Dios no está levantando con poder otras cosas. Puede ser que sí, en la multiforme sabiduría de Dios. Pero la esencia de Dios para este tiempo es oración y adoración.
Oración y adoración. Este es el tiempo. Así que entrémonos allí. Dios nos dará toda la sabiduría, todo el entendimiento, toda una revelación, toda la gracia para ir bendiciendo a las personas. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si no nos unimos a la protección que Dios quiere traer sobre Colombia, ¿de qué nos sirve a nosotros tratar de hacer guardia por Colombia? Tenemos que unirnos al sentir de Dios. Y Dios ahora está citando a la iglesia en Colombia a interceder, a orar. Esa es la citación que Dios le está dando a la iglesia, para que podamos guardar la nación en oración. Es en oración. Y Dios se encargará de hacer todas las cosas. Entonces, si no edificamos lo que el Señor está edificando, todo nuestro trabajo será en vano. En vano. ¿Sí estamos claros? Asegúrate que lo que tú estás haciendo en tu vida espiritual es lo que Dios está haciendo. Porque si tu esfuerzo es distinto a lo que el Señor está haciendo, tu trabajo es en vano. ¿Estamos claros? Todo lo que tú inviertas en este tiempo en oración, en comunión, en ayuno, en intercesión delante del Señor, es lo que Él está levantando ahora. Te unes al sentir de Dios y ese trabajo será prosperado. Pero ahora, si tú crees que lo que Dios está haciendo es otro tipo de cosas, como no sembremos jardines en la ciudad y hagamos la marcha de la flor y nos vamos a dedicar a hacer cosas absurdas en la ciudad, ¿entienden? No sirve para nada. ¿Sí estamos claros? Hay causas que parecieran legítimas, que en realidad no lo son. Asegúrate que tu causa sea la causa del Señor. Porque si tu causa es la causa del Señor, entonces lo que tú hagas es prosperado, es bendecido, es multiplicado. ¿Estamos claros? Entonces, ¿cuál es tu causa? ¿A qué estás dedicado en este tiempo? ¿A qué le dedicas tu esfuerzo, tu empeño? ¿Sí? Para poder, amados, hacer las cosas correctas. Por eso es que necesitamos seguir la dirección del Espíritu. Y el Señor dice, rueguen al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Envíe obreros que van a edificar el cuerpo de Cristo, que van a perfeccionar a los santos, que van a preparar la iglesia, que van a restaurar la vida de intimidad, de integridad, que la casa se volverá casa de oración, que mi casa será tu casa. Envíen, rueguen por eso, que el Señor envíe ese tipo de obreros. Ahora la prioridad no es estar en otras cosas, amados. No, lo demás Dios lo va a añadir. Si ahora tu causa será, no, es que yo quiero aprender 5 idiomas. ¿Y cuántos hablas? No, pues español machacado. No, ahora la causa es el reino de Dios. Es concentrarte en esto. Es ver la gloria de Dios, es empujar con fuerza para que el reino de Dios sea verdaderamente establecido. Pero para que esto suceda, el Señor espera que nuestro corazón sea libertado. Miremos Hebreos 12. Hebreos 12. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuáles testigos? Los de Hebreos 11, los de todos esos hombres y mujeres de fe que estaban ahí. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Del peso y del pecado. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces aquí el Señor dice, si tenemos todos estos hombres que hicieron la tarea correcta como testigos, debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos delante. Porque, amados,
en la medida en que nosotros vamos siendo guiados por el Espíritu, Él nos va a ir diciendo qué debemos y qué no debemos hacer. Mateo 10. Jesús los instruyó a ellos, nos va a instruir a nosotros. Tú ves Hechos de los apóstoles, cómo el Señor los guió directamente a dónde debían hacer. Y hubo momentos donde el Espíritu Santo les prohibió ir a ciertos lugares. Y uno dice, pero el Evangelio tiene que ir a toda parte. ¿Por qué lo prohibió? Porque en ese lugar no estaban preparados todavía. ¿Sí se dan cuenta? No estaban preparados. Ahora, cuando dice que nos debemos despojar, ¿de qué nos tenemos que despojar? De lo primero que tú y yo nos tendríamos que despojar para andar en esta carrera de ser guiados por el Espíritu y ser instrumentos de bendición. ¿Sabes de qué es? De la comodidad. Todos amamos la comodidad. Por supuesto, la amamos. Nacimos en el jardín del Edén, en Adán y Eva. El lugar más cómodo que existía. Sin enfermedad, sin pulgas, sin jefes, sin internet, sin nada. No habían bichos, no había nada. Todo era perfecto, todo era absolutamente cómodo. Así que cuando el Señor quiere enviarnos a nosotros, tenemos que salir de esa zona de confort. Levantarse de madrugada a orar, y más en estos días de tanto frío, no es nada fácil. Gracias por tu sinceridad. Ya sabemos que te levantas a las 11 de la madrugada. Tenemos que luchar contra Satanás. No es fácil. Quizás cuando había calor en días pasados y como no estábamos acostumbrados, por lo menos a mí me pasaba que me despertaba en la noche, me daba calor. Entonces, como estoy despierto, pues hay que orar. ¿A qué más me voy a quedar ahí dando vueltas como un buñuelo bien hecho? No, me levanto a orar. Pero si tú no renuncias a esa zona y no violentas tu propia naturaleza cómoda, que la ama. Todos amamos la comodidad, por supuesto. Todos amamos la comodidad. Y a todos nos gusta. Miren, qué tremendo. Nosotros estamos construyendo una sede, nuestro sueño, la sede campestre. La gente dice, no, eso tan lejos. Cuando ustedes se vayan por allá, yo busco una iglesia más cerquita. No nos hemos ido y ya el corazón podrido está dividido. Esa es la verdad. Pero ese es el corazón. Porque nos tocaría hacer un poco más de esfuerzo, de pronto financiero, en tiempo, no sé. Pero imagínense, no nos hemos ido y ya no nos queremos ir. Ese es un corazón horrible. Pero bueno. Salir de toda zona de confort. Porque es que orar y ayunar a esta carne no le gusta. A la carne le gustan las redes sociales. A la carne le gusta la televisión. A la carne le gusta el chisme. Le gusta el entretenimiento. A la carne le gusta el desparche. Irse con amigos, tomémonos un café, echemos chistes, riámonos. Y es bueno y hay que hacerlo de cuando en cuando. Pero si ese es tu estilo de vida, cuando tú tienes intimidad verdadera con Dios. La carne aborrece ayunar. Por eso hasta le duele a uno la cabeza y todo. Y queda como más tonto. Como que se entontece, como que se pone turuleto y todo ahí cuando está ayunando. Porque la carne no, a la carne le gusta todo lo que la agasaje, todo lo que la haga sentir bien. Entonces, si nosotros vamos a ser obreros enviados, es lo primero de lo que nos tenemos que despejar. De todo peso. La comodidad pesa demasiado. Pesa. Ay, Señor, oremos aquí con esta cobijita, con todo, Señor. Sí, pero tú calientico debajo de las cobijas terminas orando profundamente. Arrodillarse. A nosotros nos cuesta arrodillarnos. Y la mayoría, pero yo quiero orar sentado. Bueno, ora sentado.
¿Y qué tal si acostado? Porque arrodillado hay momentos donde así tengas un cojincito, le duele y todo, y talla. Pero eso implica la dureza que uno tiene en el corazón. El piso no es más duro que el corazón que uno tiene ante Dios. Esa es la verdad. Entonces, ¿qué le pide el Señor a este grupo de obreros que va a ser enviado? Oye, quita toda esa zona de confort. Violéntate a ti mismo. ¿No te gusta leer la palabra? Ve a la palabra. Obliga a tu carne. Carne a leer la Biblia. Punto. Hasta que empiece el Espíritu de Dios a dominar sobre ella. Carne a orar. A ti no te gusta orar. A ti te gusta cualquier cosa, pero no orar. Así que vas a orar. Y violentas tu carne. Sales de esa zona. Carne, a ti no te gusta ayunar. Y te convendría. Estás demasiado esponjadito. Te convendría unos buenos ayunos. No nos gusta. Y sacamos excusas. Que aquí, que allá, que allá. Ya les lo expliqué el domingo. Empezamos a hacerlo, aunque sea parcial. Una mañanita y tal cosa. Y estás ahí buscando al Señor. Tenemos que orar. Dijimos que por lo menos íbamos a orar 1 hora. ¿Sí? Y ayunar como mínimo un día a la semana. Un día a la semana. Y vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Vamos a tomar esto. A la carne no le gusta. A la carne le gusta la playa, le gustan las vacaciones, le gusta un coctelito de piña colada sin licor. Ahí con las olas y el vientecito y todo. Bien bacano. Eso le gusta a la carne. Y es bueno, por supuesto. Pero este es tiempo de orar. De buscar a Dios con intensidad. Entonces hay que salir. Dios llamó a Abraham en Ur de los Caldeos y le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis 12 del 1 al 3. Tuvo que salir. Señor, ¿y dónde está Google Maps? ¿Dónde está Waze? ¿Dónde está el GPS? ¿Para dónde vamos? Vámonos. Si no le dijo para dónde. Tuvo que empezar saliendo en total confianza al Señor. Salió de su zona de confort. Y lo llevó el Señor allá. Y en la mitad se quedó 10 años en Harán. En la ciudad al norte de Alepo. Esa ciudad todavía existe. Harán. Allá al norte de Siria. Se quedó allá 10 años. Y volvió el Señor y lo tuvo que llamar. Hey, yo no te traje para acá. Y le tocó dejar a su papá, su familia y seguir su travesía. ¿Sí? Hasta que llegó a la tierra prometida. O sea, cumplir el propósito de Dios nos va a costar. Pero amados, la recompensa vale la pena. Va a valer la pena. Si tú te vuelves un hombre de oración, una mujer de oración, de Biblia, de presencia de Dios, de llenura del Espíritu, cualquier sacrificio que hagas hoy no es comparable con la gloria que ha de manifestarse en tu vida. Así que no te desanimes por eso. Pero hay que salir, hay que despojarse de ese peso que nos da la comodidad, de ese peso que nos da la carne. A la carne le gusta todo, lo contrario a Dios. Miren que muchos de ustedes hasta el día de hoy no han venido ni un solo viernes a orar. Nunca han venido a orar. ¿Qué hacen los viernes? No, pues salgo con mis amigos, tú sabes, es el único día, uno los viernes sale cansado. Bueno, eso le estoy diciendo, hay que despojarnos de eso. Hay que despojarnos. ¿Por qué no un viernes o 2 o siquiera 3 del mes vienes? El otro te lo tomas ahí de vacaciones. No, pero es que uno, bueno, quieres un precio, quieres ver la gloria de Dios, hay que pagar un precio. Eso no es gratis. Eso no es gratis, amados. Hay que ayunar. Así no puedas venir aquí porque trabajas, ayuna en casa, ayuna los domingos. O sea, ya dimos alternativas de eso el domingo. Tenemos que hacerlo, iglesia. Hay un mundo que se está perdiendo. Si somos llenos del Espíritu, vamos a ver las multitudes como ovejas desamparadas y dispersas, como ovejas sin pastor. Si todavía tú no tienes compasión por los perdidos, te digo, todavía no estás lleno del Espíritu.
Porque el que se une al Señor, graba ese versículo, 1 Corintios 6:17, un espíritu es con él. Empieza Dios a darte compasión, a darte amor por los perdidos, a darte amor por ellos. Empiezas a sentir ese amor que Él siente por la gente. ¿Por qué el Señor no ha venido? ¿Por qué estamos viviendo un tiempo adicional de gracia? Porque el Señor no quiere que nadie se pierda, ni tus seres queridos. Si hoy viniera Jesús por su iglesia, o si hoy se acabara todo, mi pregunta es, ¿todos los tuyos serían salvos? ¿Verdad que no? Esa misericordia es la que Dios está extendiendo. Por eso tenemos que trabajar con insistencia, iglesia. Trabajar, despojémonos de ese peso. Porque cuando nosotros empezamos a descubrir lo que debemos dejar, entonces vamos entendiendo lo que Dios ha puesto delante de nosotros. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. O sea, deja esta tierra y yo te voy a hacer un hombre que bendecirá naciones. Una tierra a cambio de naciones. Una tierra a cambio de un propósito más grande. Porque a veces tú piensas que si sueltas cosas, lo que Dios te va a dar es más pequeño que lo que tú soltaste. Olvídate. Jesús lo dijo, y ya se me acabó el tiempo. El domingo lo vemos. Pero Jesús dijo que no hay quien haya dejado casas, hermanos, tierras, por causa de él, que reciba 100 veces más. Solo que va a recibir con persecución. Toda la bendición atrae demonios sobre tu vida para dañar eso. O sea que si tú dejas algo, el Señor te lo va a devolver 100 veces más. Esa es la verdad. ¿Por qué temer? ¿Por qué no confiar verdaderamente y despojarnos del peso? De todo peso, 1, y del pecado, 2, que no alcanzamos allá. Y solamente mencioné una sola cosita de lo que nos debemos despojar: la comodidad. Sal de tu comodidad y ponte de pie. Antes de mostrarle Dios a Abraham la tierra prometida, primero él tuvo que dejar su comodidad. Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Antes de mostrarle la tierra prometida, él tuvo que dejar su comodidad. Señor, muéstrame primero la tierra. No, hijo, vamos. Así que oblígate por favor. Inicialmente suena feo, pero la carne hay que obligarla inicialmente. A la carne hay que someterla con fuerza, porque si no ya no se va a sujetar. ¿Tú crees que algún día la carne va a querer ayunar? No, la carne va a querer ayunar es cuando esté en problemas, cuando esté en dificultades. Ahí sí. Pero ¿para qué esperar hasta allá? Lo dije el domingo cruelmente y lo repito hoy. Ayunemos ahora voluntariamente. No sea que nos toque ayunar como Venezuela obligatoriamente. Ayunemos ahora, iglesia. Ayunemos ahora. Hagámoslo ahora. Nuestros hermanos venezolanos tuvieron que pasar situaciones muy complicadas. Algunas veces porque no había alimento y otras veces porque literalmente no había dinero. Ayunemos ahora, hagámoslo. Si nunca has ayunado, empieza por una mañanita. Dedícate a buscar a Dios solo esa mañanita. A estar con Dios, a orar, a escuchar enseñanzas, a adorar al Señor, a interceder, a leer la Biblia. Porque no es dejar de comer para ponerte a las redes sociales o para ver televisión. Pues no haces nada. Sueltas alimento físico, pero para recibir alimento espiritual. Espiritual. Y hay personas que, no, pero es que yo no puedo ayunar por prescripción médica. Y hay algunos que han hecho el ejercicio en fe. Voy a ayunar, a ver cómo me siento. Y cuando me sienta maluquito, pues entonces ¿cómo? ¿Y saben que han podido ayunar con libertad? El Señor ha tenido cuidado aún de problemas gástricos. Y hay gente que donde los médicos me escuchen me van a aborrecer.
Pero hay gente que por sacar ese tipo de espacio incluso han sido curados de problemas gástricos, como gastritis, por ejemplo. Y dice, ¿estás loco? Mientes. No, yo sé lo que estoy diciendo. Porque hubo gente que determinó confiar plenamente en Dios. Una persona con gastritis no puede ayunar, por supuesto, porque todo el tiempo está produciendo ácido al estómago y le va a hacer daño. Pero hay gente que oyó de Dios y se metió en tiempos de oración y de ayuno y Dios le sanó completamente. Ahora, es que Dios te lo diga, no que yo te lo diga. Dios te lo dice, y si Él te lo dice, Él te va a respaldar. No, allá el pastor dijo que así con gastritis ayune. Ya después le da un Helicobacter pylori, se empeora las cosas. Y dice, vea ese desgraciado, nos puso a ayunar allá, vea. No. Entiendan, es que Dios te lo haya dicho. Y que tú te asegures que sea Dios. ¿Te dio cuenta ese pastor loco de por allá de Nigeria que puso a la gente a ayunar y que se murieron de inanición? No estaban ayunando, estaban aguantando hambre y se murieron. Una cantidad de gente, ahora el man está detenido y ahí todos sus locos con ellos. Imagínate eso. Fue una cosa loca que ayunar hasta que viniera Jesús. Los que hubieran sido cristianos sí lo vieron, pero allá. Los que eran de verdad vieron a Jesús. Los otros, quién sabe a quién habrán visto. Pero imagínense, es que ayunar hasta que viniera Jesús. Y hubo gente realmente que se murió de hambre, literalmente, de inanición. Y ese personaje ahí está enfrentando, creo que hasta la cadena perpetua a enfrentar. Por locuras. Busquemos a Dios. Que podamos ser obreros que bendicen esta generación. Padre, en tu bendita gracia, ayúdanos a entender el llamado que tú nos estás haciendo. A estar delante de ti para bendecir esta tierra. Para bendecir, Señor, esta generación, bendito Dios y Padre celestial. Te rogamos que en tu bendita y sublime gracia, Dios Todopoderoso, nosotros podamos confiar plenamente en ti. Que podamos, oh Dios de los cielos, ver que tú, Señor, eres el único que nos puede levantar, sustentar y fortalecer, Padre de gloria. Danos la gracia de ser parte de esta generación que estará unida a ti, conectada a ti, buscando tu rostro y amando tu presencia. Vamos, conecta tu corazón al Señor. Bendito Señor, dile: Padre, yo quiero ser de esos obreros ungidos, llenos del Espíritu, que bendicen tu nombre y que son enviados a edificar, Señor, oh Dios de la gloria, a perfeccionar a los santos, a edificar el cuerpo de Cristo, a preparar tu iglesia, Señor, a levantar, bendito Dios de la gloria, un testimonio genuino y verdadero para esta generación, a ser gente madura en el Espíritu, a ser esos obreros guiados por tu Espíritu, dirigidos por el Espíritu, Señor, que están despojados de todo peso y del pecado, oh Dios de la gloria, que renunciamos, Padre, a esto que agasaja la carne, que le gusta la carne, Señor, y que dominamos, oh Dios de la gloria, estos apetitos, pero en el poder del Espíritu, Señor. Haznos hombres y mujeres de oración, haznos hombres y mujeres de oración, de ayuno, de intercesión y de clamor, Padre de la gloria. Haz que de verdad nos encontremos contigo, Señor, porque es en tu presencia, Padre, donde tú nos dirás cómo hablar a los Nicodemos de este tiempo. Tú nos dirás cómo hablar a las samaritanas de este tiempo, cómo bendecir a los paralíticos del estanque de Betesda de este tiempo, Señor. Tú nos guiarás, oh Dios de la gloria, nos darás la sabiduría, el entendimiento de cómo atraer a nuestros seres queridos, de cómo hablar al esposo, a la esposa, a los hijos, a los padres, a los hermanos, a los jefes, a los compañeros, bendito Dios de la gloria, de cómo hablar a los vecinos, Señor. Es bajo la unción del Espíritu, Padre, bajo la guía del Espíritu, Señor, Dios y Rey de gloria, que nos permitirá ser de bendición a esta generación, Padre. Por tu gracia bendícenos, cúbrenos y levántanos, bendito Dios de la gloria, en tu gracia, Señor, Dios y Rey de los cielos. Por tu gracia bendícenos, por tu gracia levántanos, por tu gracia afírmanos, Dios y Rey de gloria, y ayúdanos, Señor, a disfrutar intensamente de ti.
a estar delante de tu presencia, Padre de gloria. Que podamos ser guiados por tu Espíritu, enviados a tu mies, Señor, a tu mies. Aquellos en los que tú ya estás trabajando, en los que tu Espíritu ya está obrando, Señor Dios de la gloria. Campos que están listos, Señor, para la siega. Padre celestial, envíanos a esas personas. Danos la gracia, la unción, la sabiduría, el poder y la autoridad de hacerlo, Padre. Por tu gran misericordia, Señor, nosotros lo pedimos de todo corazón, en el santísimo nombre de Jesucristo. Bendito Dios y Salvador eterno. Amén.